Flor Misrachi pregunta, hoy con Javier Ordinola, consultor en Derecho Electoral. Licenciado, bienvenido. Ya tenemos la decisión de los juzgados electorales en alguna de las impugnaciones presentadas. ¿Qué le han parecido hasta ahora esos resultados? Por ejemplo, en la Alcaldía de Santiago. Ok, buen día, Flor. Gracias por la invitación. Con gusto estamos acá. En estos días, en días pasados, el día jueves, miércoles, se conocieron, pero todavía no en detalle, de que ya ha habido pronunciamientos en algunos casos que fueron demandados por nulidad y proclamación de elección. Uno de los que sí hemos conocido se trata de la Alcaldía de Santiago, que el ganador lo hizo por 2 votos de diferencia, y a pesar de que hubo reconteos en la misma Junta Distrital de Escrutinio, hubo una impugnación y hemos escuchado que en efecto ya el juzgado primero administrativo ya rechazó esa demanda de nulidad de elección y proclamación de la Alcaldía de Santiago. También tenemos conocimiento que en ese caso pues se va a presentar, si no es que ya se ha presentado, un recurso de apelación ante los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Pero qué le parece esa decisión? Bueno, la verdad es que creo que es un poquito jalada por los cabellos. Me refiero a la pretensión de recurrir la resolución de la juez primero. Es pedir un reconteo del reconteo. Digamos que si el fundamento de la demanda tiene que ver con ese reconteo que ya se dio en la misma Junta Distrital, pues la verdad es que no le veo mucho sentido. El impugnante sí pone en riesgo de que le retornen su fianza, que es uno de los requisitos sine qua non para presentar una demanda de nulidad de elección o proclamación. Hay al menos 18 curules por definirse. ¿Qué es lo que se juega el 1 de julio que a tantas personas le interesa que no esté conformada el 100% de la Asamblea? Bueno, la conformación de la Asamblea tiene que darse con los diputados que estén presentes al 1 de julio. Probablemente tanta impugnación que se ha dado, sobre todo en circuitos plurinominales, en donde se escoge evidentemente más de un diputado, puede tener un impacto de repente en las figuras que están pretendiendo presidir la Asamblea Nacional. Y no solamente presidir la Asamblea, recordemos que inmediatamente que la Asamblea es instalada, o los días subsiguientes, comienzan a conformarse las comisiones de la Asamblea Nacional. La Comisión de Credenciales, la Comisión de Presupuesto, que siempre son las comisiones, digamos, en alguna medida más codiciadas. Entonces, todo esto, la carencia o la falta de presencia de la totalidad de los 71 diputados va a acarrear consecuencias en la escogencia, sobre todo de las directivas de esas comisiones. Esto ha sucedido antes, esto sucedió en el 2014 e impactó también en la instalación de la directiva de la Asamblea el 1 de julio del 2014. Sí, en efecto, en el 2014, y fíjese, Flor, hubo más impugnaciones de los que hay en este momento. Lo que pasa es que se hicieron en circuitos binominales y en circuitos uninominales. En el 14, por ejemplo, se impugnó la elección de diputados de Las Tablas, Chitré, Aguadulce, Penonomé, David, Dolega, Boquete y bueno, se me va el otro corregimiento de ese circuito, Aguadulce. O sea, hubo más impugnaciones, pero el impacto en la cantidad de curules era menor porque se trataba de circuitos electorales en donde se eligen un máximo de 2 diputados. En David, que tenía 3 diputados, era el circuito electoral que más diputados elegía. Pero en atención a las circunscripciones electorales hubo en el 14 más impugnaciones de las que hay ahora. ¿Y en qué mes más o menos se resolvieron o en cuánto tiempo? Bueno, fíjese, Flor, que en ese tiempo no había segunda instancia en lo que tiene que ver con relación a la competencia de estos trámites de impugnación de elección y proclamación. En ese entonces iba directamente a los magistrados. Ahora hay un juzgado electoral. Ahora hay una doble instancia, hay un juzgado administrativo electoral que ve primero los casos
y en caso, valga la redundancia, de que el afectado o quien fallen en contra no esté de acuerdo con esa decisión, definitivamente interpondrá los recursos de apelación correspondientes. Por consiguiente, esto puede alargar un poquito más todo el proceso de que estén presentes los 71 diputados al 1 de julio. ¿Pero en cuánto tiempo más o menos demoró esto en el 2014? Si mal no recuerdo, demoró más de 6 meses. Demoró varios meses, porque... Recuerdo que hubo nuevas elecciones en octubre, en noviembre. Exactamente. O sea, ya Flor. después de 4 y 5 meses, o sea, Así que ya es. no alcanzaron a estar en la conformación de las elecciones, de las comisiones de la Asamblea. Y ahora, con doble instancia, podría demorar incluso más. Sí, lo que pasa es que en aquel entonces se ordenaron nuevas elecciones en todo el circuito, en Correcto. todas las mesas de todos estos distritos que le he mencionado. Habría que ver qué es lo que ocurre ahora. En algunas impugnaciones se han estado impugnando una cantidad X de mesas. Habría que ver si en efecto se prueban las causales y los jueces los ordenan elecciones parciales y ver los tiempos en que ellas se llevarían a cabo. Pero definitivamente yo pienso que de ser esto así, para el 1 de julio no estarían las 71 curules llenas por los diputados correspondientes. En esa ocasión hay otra diferencia, aparte del doble juzgamiento, de la doble instancia de juzgamiento. En esa ocasión, la causal principal de las impugnaciones era el uso de recursos públicos. Correcto. Para política, que no es lo que vemos ahora. Así es. La causal principal de las impugnaciones o de las demandas de nulidad de elección y proclamación del 2014 era básicamente el uso de los recursos del Estado por parte de candidatos y partidos. Se trajeron a colación algunas otras causales que tenían que ver con la compra de votos, pero en lo medular la causal principal era el uso de los recursos del Estado. A diferencia de esta elección, que estamos viendo que las causales que se están utilizando tienen que ver con las inconsistencias de actas de mesa, y hay 2 impugnaciones que guardan relación con la última causal del 465, del Código Electoral, que tiene que ver con haber pasado los topes de gastos de campaña. Ese es en el caso de Benicio Robinson y de Alain Cedeño. Y en el caso de Benicio Robinson es por un particular, pero en el caso de Alain Cedeño es por parte directamente de la Fiscalía Electoral. ¿Esa tendría muchos más las de ganar o no necesariamente? No necesariamente. Aquí lo importante es el acervo probatorio que se pueda llevar al proceso, ¿verdad? No solamente aportarlas al momento en que se presenta la demanda de nulidad de elección o proclamación, sino que hay que sustentarlas en un acto de audiencia que se ventila ante el juez administrativo electoral. Vamos a un cambio, ahondamos un poquito más en las impugnaciones presentadas en esta ocasión. No se vayan, esto es Flor Misrachi pregunta, hoy con el consultor en Derecho Electoral, Javier Ordinola. De vuelta en Flor Misrachi pregunta, hoy hablando de las impugnaciones, cada día son más, y hoy hablamos del tema con el abogado y consultor en Derecho Electoral, Javier Ordinola. Licenciado Ordinola, hay impugnaciones, por ejemplo, en el 8.4, demandando la nulidad en 25 mesas contra todas las curules proclamadas. A diferencia del 8.2, por ejemplo, donde hubo una de las impugnaciones, que ya hay varias, hay por lo menos 3 en el 8.2, pero en una de ellas se impugnan solamente 29 mesas y a los 4 de vamos, solamente. Explica un poquito eso. ¿Eso tiene sentido? A ver, evidentemente en las demandas los abogados de las partes van a incluir la cantidad de mesas en donde ellos han advertido que ha habido algún tipo de inconsistencia, ¿verdad? Al momento en que el juzgador entra a analizar la demanda, definitivamente va a tener que verificar la cantidad de votos que están, digamos, en entredicho que hay en las mesas que se están impugnando. Puede que la sumatoria de esos votos, de esas mesas, pudieran tener el impacto en el resultado, no solamente en la proclamación que se pretende atacar con la demanda de nulidad de elección y proclamación, sino que pudiera en alguna medida afectar alguna otra proclamación que no fue incluida en la demanda. Entonces,
el juzgador, la juzgadora, porque son 4 damas, las jueces administrativos electorales, tienen que entrar a hacer un análisis en ese sentido y verificar si en efecto las demandas pudieran afectar al conjunto de curules que habría que elegir en el circuito electoral o solo afectaría en particular a uno solo de ellos. Eso es lo que a juicio mío pasa en el circuito 8-4, que se impugnan una cantidad de mesas, pero contra todas las curules. O sea, ¿qué tiene más sentido? ¿Que se impugnen todas las curules proclamadas, como en el 8-4, o que se impugne solo a los 4 candidatos de Vamos, como es en el caso del 8-2? Es que en ese caso concreto de los diputados de Vamos, los diputados electos de Vamos, o sea, no le veo mucho sentido por lo siguiente. Si analizamos el acta de proclamación de la Junta de Escrutinio, vemos que ellos lograron conseguir una especie de voto por lista, o sea, voto plancha. Casi todos están con la misma cantidad de votos, que está muy por encima de la cantidad de votos que sacaron las otras listas con plancha de los otros partidos, digo, con plancha o selectivo. Entonces, habría que ver ¿por qué solamente hubo irregularidades con las de Vamos y no con las otras? Lo que entiendo es que ellos están indicando en su demanda como que los votos de Vamos fueron mal contados, como que hubieran sido contados 2 veces. 2 o 3 veces, y por eso la cantidad de votos que sacó Vamos en San Miguelito. O sea que eso sí tiene sentido. Digo, habría que ver si en efecto eso es así. Para el demandante pudiera tener algún sentido. O sea, por eso es el análisis que debe hacer el juez administrativo electoral previo a admitir o rechazar la demanda. O sea que el juzgador no estudia solamente en base a lo que demanda el que impugna, sino que puede definir que hubo más afectación o menos afectación de lo que alega la persona que impugna. Claro, es que un análisis serio debe conllevar a eso, a reflexionar con relación si hay más afectaciones de lo que se fue solicitado en la demanda. Ese análisis tiene que hacerse. Y hay impugnaciones donde se alega, por ejemplo, que hubo actas no escrutadas porque tenían inconsistencias insalvables. Y se pide que se cuenten nuevamente esas actas. ¿Eso es posible? Lo que pasa es que hay, en efecto, actas que son aquella cantidad de inconsistencias que no hay forma de descifrarlas. Al no haber forma de descifrarlas, los reglamentos internos de las juntas de escrutinio le permite a los miembros o a la directiva de esa junta de escrutinio el no verificar esas actas y no contarlas. O sea, ellos pudieran, porque así se lo permite el reglamento interno de esas juntas, no escrutarlas porque es difícil o es complicado adivinar qué es lo que se está plasmando ahí. Y sobre todo, digamos que las votaciones en esas actas de esas mesas no impactan el resultado, entonces en efecto ellos no las iban a considerar. Aquí también entra el tema de la quema de las papeletas. Primero, ¿por qué se hace eso? Y segundo, si no se hiciera, ¿no sería mucho más sencillo hacer un reconteo y ya? Definitivamente que sí, Flor. Y contestarte por qué se quema, para mí no tiene ningún sentido. Desde las elecciones del año 84, que son las primeras elecciones que se dan en supuesta democracia después del golpe de Estado del 68, la costumbre ha sido esa. Luego de escrutar los votos, las papeletas. En teoría. La verdad es que yo no tengo una explicación al respecto. Pero es para que no se adulteren, es para que no se la lleve a alguien. Por ahí se habló en algún momento que la intención era esa. Bueno, como las actas tienen la información de las papeletas o de las boletas, entonces mejor eliminarlas. Y recordemos que antes de que se instaurara o que se utilizara en Panamá la boleta única de votación, en las mamparas usted encontraba las papeletas por diferentes partidos. Así es. Hasta que en la elección del 94 comenzamos a utilizar la boleta única de votación que eliminó la posibilidad de votar papeletas de partidos por parte de los ciudadanos o con personas que iban con ese propósito
o con esas indicaciones, pero siempre yo particularmente me he preguntado, pero ¿para qué las quemamos? Y si no las quemaran, ¿qué se facilitaría? Facilitaría este tema casualmente, de que se pudieran revisar las papeletas para poder resolver esas inconsistencias que vienen dadas en el acta de la mesa. Pudiéramos hacer un reconteo, o el juez pudiera ordenar primero un reconteo antes de verificar si en efecto es necesario llevar a cabo una audiencia y que se ventile un proceso que es evidentemente más largo que el poder hacer un reconteo y verificar si la información contenida del acta es la veraz. Bueno, vamos a un cambio, seguimos hablando en el próximo bloque ahora de las fianzas, de la segunda vuelta y de otras reformas electorales, reformas constitucionales en temas electorales que habría que evaluar. No se vayan. Ya de vuelta en Fermisrachi pregunta, hoy con el consultor en Derecho Electoral Javier Ordinola. Licenciado, hay una fianza de $25.000 para cada impugnación. ¿Eso es por cada candidato que se impugna o por cada impugnación en general? No, esa fianza que se da como requisito indispensable de toda demanda de nulidad de elección y proclamación es para cubrir los posibles daños que pudieran darse, pero es un solo monto. Es un solo monto por impugnación, ok. Sí, exacto. Ahora, ese monto ha ido aumentando para depurar y que no cualquiera, por fregar la paciencia o por venganza de cualquier tipo o por llegar, pueda presentar una impugnación. Hay personas que alegan que $25.000 es un monto sensato. Hay otros que alegan que habría que subirlo todavía más para evitar la fiesta de impugnaciones que estamos viendo. Y hay otros que dicen que no debería pagarse ni $25.000, ni $15.000, ni $10.000, ni nada por hacer valer un derecho. ¿Cuál es su posición? A ver, el tema de las fianzas tiene su génesis casualmente para tratar de evitar el abuso, de que se presenten demandas de nulidad de elección o proclamación que no tienen ningún tipo de fundamento, que no tienen ningún tipo de sentido. Okay. De ahí de que en una reforma electoral del año 93, si mal no me equivoco, se erige este requisito indispensable para poder impugnar para efectos de evitar causar un perjuicio a la persona que la Junta respectiva proclamó. ¿Pero cuál es su posición? Debiera existir, si es necesario para evitar casualmente lo que trajo a colación la existencia de la fianza. Ok, de que debería se existir presentara. con $25.000, sí, con más o con menos. No, yo siento que la suma es un poco excesiva. De hecho, en el año 2016-17, en la reforma del 17, que fue que se aumentó a 25, por ejemplo, la fianza para diputados, la pretensión era llevarla hasta $50.000. Pero en el pleno de la Asamblea esto se discutió de manera muy álgida y al final se determinó que $25.000 era una cifra adecuada. Pero Flor, esto es un poco... esto va en contra un poco de la Administración de Justicia Electoral, porque... Entonces es pagar para hacer valer un derecho. Exactamente. O sea, la posibilidad de que uno presente una demanda seria con reales fundamentos no va a poder ser presentada porque quien probablemente impugne no tenga los recursos para poder afianzar los montos que estamos viendo. Pero es que si bajaran de $25.000, más gente presentara todavía. Lo que pasa es que yo siento es que de repente los requisitos debieran ser todavía un poquito más exigentes. Ya lo son, pero los requisitos debieran ser más exigentes. Entonces, pero no entiendo su posición. Su posición es bajemos de $25.000, pero aumentemos otros requisitos. Exacto. Esa es su posición. Sí, que aumentemos los requisitos formales de la demanda. Pero bajemos los $25.000. No subamos... Y sí, en alguna medida yo considero que debiera bajarse el monto de la fianza. Ok, seguimos con otro tema. Aquí elegimos todos los cargos en una misma elección. ¿Eso es correcto? Bueno, también es un tema que por costumbre se ha venido haciendo y porque en efecto nuestra Constitución establece y nuestro Código Electoral establece de que en efecto es así.
hemos visto constituciones de países de Latinoamérica que han modernizado los temas de elección de autoridades en ese sentido, y hay unos países que la tienen separada, la presidencial con el Congreso en un momento y las elecciones municipales en otro momento. ¿Pero cuál le parece correcta? Me parece que esa sería la correcta, porque hay muchas situaciones con relación a la posibilidad de reclutar personal para trabajar en mesas y juntas de escrutinio, y yo creo que es necesario que revisemos constitucionalmente este tema. ¿Y la segunda vuelta? Habría que analizarla también. Esta elección, quien gana la elección lo hace con un 34%, el presidente actual Cortizo también gana con un 33%. Hay un tema que se habla de la legitimidad de origen, que eso hay que fortalecerlo, que no hay que fortalecerlo, pero hay que hacer un análisis para ver si realmente es necesaria la segunda vuelta electoral. ¿Pero qué piensa usted? Eso traería, Flor, otras implicaciones. Por ejemplo, el voto nuestro no es obligatorio. Nuestro voto es, si yo quiero ir a votar, voy a votar. Por ejemplo, la existencia de las alianzas. ¿De qué vale tener alianzas preelectorales si vamos a tener una segunda vuelta? Mejor sería que todos los partidos pudieran postular sus candidatos y que no hubiera alianza preelectoral, sino que hubiera alianzas postelectorales. ¿El voto obligatorio es necesario? Si instauramos una segunda vuelta, sí. Pareciera que al panameño le gusta votar. Si las condiciones son mantener en una sola vuelta la elección presidencial, yo creo que no sería necesaria. Sería necesaria en caso de instaurar una segunda vuelta electoral. Y por último, ¿qué reformas constitucionales habría que hacer en temas electorales? Sé que lo que hablamos es parte de, pero por ejemplo, ¿cómo se evita lo que pasó en esta elección donde en varios corregimientos se registraron más votantes que personas censadas? Lo que pasó en San Miguelito, pasó en San Felipe también. Eso impactó en los resultados en ciertos corregimientos. Sí, comienzo por esa última. Definitivamente que, fíjense que la ley, la Constitución y la ley le permite al Tribunal Electoral, dentro de sus funciones, poder realizar censos electorales. Panamá tiene muchos años que no aplica un censo electoral. Por ejemplo, lo que ocurrió en San Felipe no es que es gente que se mudó a San Felipe para votar allá, sino que era gente que estaba ahí y que por todo el tema del casco viejo se removieron ciertos edificios, fueron mejorados los edificios, ahora son comercios, son restaurantes, son negocios, pero esa gente todavía sigue apareciendo ahí. Y cada vez que hay la posibilidad de presentar un proceso de impugnación al padrón electoral preliminar, surgen las manos tenebrosas que no permiten que estos procesos se puedan ventilar con la efectividad que en efecto, valga la redundancia, también requerimos para poder depurar los padrones electorales a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con el consultor en Derecho Electoral, Javier Ordinola. Que tengan excelente día.